Hola mi gente, bienvenidos a Enlace Report. Mi nombre es Pablo Espinosa. Bueno, aquí les traigo un tema bastante polémico que tiene que ver con la guerra en OTAN, con la guerra en Ucrania, con la expansión de la OTAN y con algunas palabras que ha empleado el presidente Joe Biden y su administración durante muchísimo tiempo, pero específicamente las que utilizó hoy en una conferencia de prensa que supuestamente se hizo para lavar la cara después del debate presidencial, el debacle del debate presidencial, en el cual muchísimos partidarios y líderes demócratas están pidiendo que se haga a un lado y no siga corriendo por la presidencia, que se haga a un lado, que permita a otro candidato, probablemente Kamala Harris, a correr por la presidencia porque no está en condiciones mentalmente para llevar 4 años más en la Casa Blanca. Eh, Sin más, quiero mostrar estas palabras y quiero desarrollar el tema con ustedes posteriormente. Every American must ask herself or himself, is the world safer with NATO? Are you safer? Is your family safer? I believe the American people know the answer to all those questions is yes. And I believe the American people understand that America is stronger because of our alliances. I believe the American consensus from Truman to Reagan to me still holds today. America cannot retreat from the world. We must lead the world. We are an indispensable nation, as Madeleine Albright wrote. Bueno, como ven aquí, él se hace una pregunta, se la contesta él mismo y la pregunta esencialmente dice que si nosotros estamos más seguros ahora que con esta alianza con la OTAN, con lo fuerte que está en la OTAN en estos momentos, que si los estadounidenses creen que están seguros. Yo, desde mi punto de vista, por supuesto, le digo al presidente que no, yo no me siento más seguro. Creo que mi hijo está más inseguro hoy que lo que estaba hace 4 años. Y precisamente producto de esta guerra, de la guerra en Ucrania y probablemente la expansión de la OTAN. La OTAN, por supuesto, estoy de acuerdo con ella. Lo que no estoy de acuerdo es con la política que se está llevando a cabo desde la Casa Blanca y sobre todo con la guerra en Ucrania y el manejo de esta guerra. Eh, Creo que tuvimos la posibilidad de evitar esta guerra en un momento determinado, por allá cuando Biden eh, ganó la presidencia, y que si solamente hubiéramos tratado de convencer a los rusos de que Ucrania no iba a pertenecer a la OTAN. Sin embargo, hubo una fuerza muy grande, sobre todo de los Estados Unidos, y a petición del presidente Zelensky de pertenecer a la OTAN. Y Rusia siempre dijo que había una línea roja de que si Ucrania nunca iba a pertenecer a la OTAN, producto de que no iban a compartir esa frontera con la OTAN y que no lo iba a permitir. Y a partir de ahí surgió esta guerra. Que esto sea real o no, bueno, queda a la consideración de cada uno. El presidente Biden en la administración siempre ha dicho que esto no es real, que esto tiene que ver con los impulsos imperiales de Putin y que el pensamiento de nostalgia que tiene eh, sobre lo que era Rusia o la Unión Soviética en un momento determinado, que era vivíamos en un mundo bipolar donde habían dos potencias mundiales, los rusos y los norteamericanos. Eso es algo que es criterio de cada cual. Desde mi punto de vista no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, es algo que ellos dicen. A partir de ahí quiero mostrarles ciertos materiales para debatir hasta cierto punto toda la complejidad de todos estos temas y si realmente estamos más seguros ahora que lo que estábamos unos años atrás. Vayamos hacia allá. Esto quiero mostrarles un pequeño la introducción de una entrevista que le hace Tucker Carlson al coronel Douglas McGregor, un asesor del Departamento de Defensa en la administración de Donald Trump, y que desde muy temprano, cuando comenzó la guerra, siempre dijo que Ucrania tenía cero posibilidades de ganar esta guerra
si no se involucraba botas norteamericanas en el terreno. Lo cual, por supuesto, nadie quiere que ocurra. Pero además que esto iba a ser una guerra muy larga y que probablemente no hubiera ganadores o que Rusia ganara producto de la cercanía. Estaba ocurriendo esta guerra en sus fronteras prácticamente. Y bueno, todo parece indicar que la historia le está dando la razón a este coronel, porque todo parece indicar que la guerra no está yendo como se pensaba y que Ucrania realmente no está ganando la guerra a pesar de todo el esfuerzo de los medios de prensa durante todo este tiempo de hacernos creer que Ucrania está ganando la guerra y no es la realidad. Bueno, esta entrevista ocurrió hace 10 meses y bueno, quiero mostrarles esta introducción para que tengan una idea. Pretty much everything that NBC News and the New York Times have told you about the war in Ukraine is a lie. The Russian army is incompetent, they claim. Ukraine is a democracy. Vladimir Putin is Hitler and he's trying to take over the world. Thankfully, the Ukrainians are winning. None of that is true. Every claim is false, the last one especially. The Ukrainian army is not winning. In fact, it's losing badly. Ukraine is being destroyed. Its population is being slaughtered in lopsided battles with a technologically superior enemy, or scattered by the millions to the rest of the globe as refugees. Ukraine is running out of soldiers. As that happens, the question will inevitably arise, who's going to replace them? If the Ukrainians can't beat Putin, who will? The answer, of course, will be us. American troops will fight the Russian army in Eastern Europe. That's most likely. And the assumption is we'll win. But will we win? Probably not, says former Army Colonel Douglas Macgregor, a decorated combat veteran who advised the Secretary of Defense in the last administration. The U.S., says Macgregor, is on the brink of a catastrophic war that could very easily destroy us. Few Americans seem to understand that, but they should. Doug Macgregor is now the CEO of Our Country, Our Choice, and we sat down with him recently. This conversation is worth hearing. Doug Macgregor, thanks for joining us. Bueno, este es el coronel Conor McGregor, disculpen, este es el coronel Douglas McGregor. Y como ya les dije, desde muy temprano estuvo diciendo que esta guerra era imposible ganarla por Ucrania. En las últimas palabras de Tucker Carlson dice que probablemente los Estados Unidos pusieran tropas en el suelo en Ucrania, lo cual yo no creo que ocurra, no creo que el contribuyente norteamericano lo permita. Pero lo que sí es seguro es que la guerra no está sucediendo como se concibió, como se pensaba. Si recuerdan, lo primero que se hizo fue que se le aplicaron unas sanciones a Rusia y el cálculo era que estas sanciones iban a hacer que la economía rusa entrara en recesión, que tuviera un debacle y que esto no le permitiría continuar esta guerra por mucho tiempo. Pero resulta ser que los rusos se adaptaron, están prácticamente en una economía de guerra, están produciendo muchísimo armamento y parece que no les ha ido tan mal a como se calculó por la OTAN. A pesar de todo el dinero que se le está suministrando a Ucrania, todo parece indicar que está ganando la guerra. Quiero pasar ahora también a otra entrevista rápida, un pedazo de una entrevista que le hace Megyn Kelly a una de las candidata, es decir, está en la lista corta para posiblemente ser vicepresidenta, candidata a vicepresidenta de Donald Trump en el ticket. Se llama Tulsi Gabbard, fue demócrata actualmente, pertenece al Partido Independiente, se cambió hace algunos años cuando no le gustó lo que estaba viendo del Partido Demócrata. Corrió la candidatura es decir, corrió para presidente en el 2020 por el Partido Demócrata. Y bueno, aquí les enseño esta entrevista, es decir, pedazos de esta entrevista para que también vean los puntos de vista de esta periodista muy famosa, ella también, Megyn Kelly, y de Tulsi Gabbard. Veamos. Audience have seen it many, many times, so trust me, it's out there.
But you're right. Substantively, he's digging in on, I mean, Tulsi, the Ukraine war is lost. And we're just not being honest about it in the media, and certainly not from the White House. We're pouring more and more. It's good money after bad. It's not that we don't have sympathy for the Ukrainian people. It's just at some point, you've got to realize when you've lost, and then you have to cut those losses. And this president, I mean, he could take that lesson personally, and he could take that lesson when it comes to Ukraine. But boy, he went a different way when NATO came to town this week. Here he is at the summit on Tuesday, SOP 40. Before this war, Putin thought NATO would break. Bueno, estas son las mismas palabras que empleó y que les enseñé anteriormente. Es decir, que la OTAN está mucho más fuerte en estos momentos que lo que era antes, pero bueno, eso no tiene sentido decirlo. El asunto es que probablemente estamos perdiendo la guerra. Quiero ver algunas de las reflexiones que da Tulsi Gabbard antes de comentar con ustedes otros aspectos. Déjenme ver. Vamos a ver aquí. What did you make of it? There's two major points here. Number one is President Biden simply making the statement that Ukraine will prevail, Russia will not prevail, does not make it so. He is being dishonest with the American people and being dishonest with the people of Ukraine who he claims to care about. This war will continue to go on as a war of attrition. Many, many more Ukrainians will needlessly be killed in a war that you and I and many others have known from the very beginning would only end with a negotiated treaty. There are so many reasons why this is the case. They have been proved out throughout the almost 2 years now that this war has been waged. Russia has a strong military industrial complex. They have many, many more troops than Ukraine will ever be able to muster. And they are already running out of able-bodied men who are willing to go and fight. And they're essentially kidnapping men off the streets now and forcing them to fight and making it so that those who fled Ukraine because they didn't want to fight in this war are being forced to come back into the country. Russia has already rebuilt and reconstituted their military to a point where they are stronger now, both in hardware and in manpower, than they were when they started this war, when they invaded Ukraine, which obviously was wrong, but this is the reality that we are facing. So for President Biden to say this, to make this statement, promising our taxpayer dollars, as we know, some NATO allies are looking at sending in their troops, which, if anything happened to a single one of their troops, would invoke Article 5 and force us to get involved. He's being dishonest with the American people about the cost, both of our taxpayer dollars and our security. The longer this goes on, the more it continues to escalate, as President Biden is escalating this proxy war, which ultimately is about regime change in Russia. The closer we get to nuclear Armageddon, and we are already closer than we ever have been before. The other point that I think is really important to make. Vamos a dejarlo por ahí. Bueno, ahí se llevan una idea. Es la preocupación de Tulsi Gabbard, la preocupación de muchísima gente que están analizando esta guerra. Estamos hablando de las dos superpotencias más grandes nucleares del mundo, involucradas en una guerra satélite que cualquier confusión pudiera provocar un intercambio de disparos nucleares, quién sabe. Putin, un hombre que es un dictador, un loco, pudiera, si supongamos que estuviera perdiendo la guerra, y ha dicho, de hecho ha dicho que pudiera incluso emplear armas estratégicas nucleares en Ucrania, algo que sería inconcebible. Y nosotros estamos en esta guerra como si fuera un juego. Y entonces Biden nos pregunta a nosotros si estamos más seguros ahora que hace unos años antes. Algo que es inverosímil. Por supuesto, no estamos más seguros. Hay organizaciones en el mundo que llevan un score de qué tan cercanos estamos a una guerra mundial. Es un score que creo que es del 0 al 100 y está en un punto de los más grandes de la historia, producto del peligro que representa un enfrentamiento directo entre los Estados Unidos y Rusia, que son las potencias más grandes nucleares del mundo. Quiero rápidamente ahora dar otro aspecto de esta guerra y cómo sucedió rápidamente. Ustedes verán aquí, por ejemplo, esto es un artículo de 2022, que es algo que todo el mundo sabe, que es que
Aquí dice, por ejemplo, el headline, que 2 mapas muestran el crecimiento de NATO y el aislamiento de Rusia desde 1990. Es decir, desde 1990, ¿cuánto ha crecido la OTAN? ¿Cuántos miembros pertenecen a la OTAN en estos momentos? Y para eso quiero mostrarles rápidamente, miren, este es el mapa de los miembros de la OTAN. Como ven aquí, prácticamente toda la frontera este de Rusia está de alguna manera cercada por miembros de la OTAN. De hecho, hace unos 2 años ni Suecia ni Finlandia pertenecían a la OTAN. Entraron a la OTAN, uno en el 2023 y otro en marzo del 2024. Y prácticamente los únicos países por la parte este que no pertenecen a la OTAN son Bielorrusia, que es un aliado de Rusia. Es decir, defiende a Rusia desde muchos puntos de vista, es un aliado. Y está Ucrania, en el cual se está desarrollando esta guerra. Y el producto de esta guerra, si recordarán, cuando el presidente Biden entra en la Casa Blanca, a petición del presidente Zelensky, que quería pertenecer a la OTAN, como una manera de seguridad, eso representaría una seguridad para siempre de Ucrania. Pero sucedió que Putin dijo que no, que eso no iba a suceder, que si en algún momento Ucrania iba a pertenecer a la OTAN, ellos iban a invadir a Ucrania inmediatamente. Y así fue como sucedió. Desde el punto de vista de la administración dice que que no tiene nada que ver con esto, que esto es una nostalgia de cuando la Unión Soviética, del sentimiento expansionista de Rusia, de Putin, y que esto nada tiene que ver con que Ucrania perteneciera a la OTAN, que la OTAN es un tratado de defensa y que no es ofensivo. Pero bueno, imagínense ustedes, pónganse, es decir, en la mente de este dictador, estas dos opiniones son dos opiniones opuestas, pero la realidad es que esta invasión ocurrió cuando ya era inminente la entrada de Ucrania a la OTAN. Ahora quiero mostrarles rápidamente lo peligroso y lo que hemos estado hablando durante este tiempo, lo peligroso de esta guerra, de las 2 superpotencias más grandes nucleares del mundo enfrentadas en una guerra en un país satélite. Quiero mostrarles, por ejemplo, miren esto, qué países tienen más armas nucleares. Como verán, el primero, es decir, la principal potencia del mundo en armas nucleares es Rusia, no es ni siquiera los Estados Unidos. Aunque están muy parejas, esto prácticamente es muy pequeño, con la mitad de estas armas nucleares se destruye prácticamente el mundo entero. El peligro que representa 2 cabezones fajados en un país que ninguno quiere dar su brazo a torcer, y sobre todo porque yo considero que los Estados Unidos, por supuesto, miden mucho más sus acciones. Pero, por ejemplo, que Putin se vea acorralado y que le dé por emplear, como ha dicho, emplear armas nucleares estratégicas en Ucrania, todo lo que trae aparejado este conflicto. Entonces, por supuesto, vamos a contestar ahora la pregunta de Biden. ¿Estamos más seguros? Por supuesto que no. Los estadounidenses no estamos más seguros ahora que hace 5 años. Y todo tiene que ver con el riesgo que esta guerra representa. Y por supuesto que el resultado final de esta guerra va a ser un tratado, va a ser un acuerdo, y que posiblemente, y que haría falta que se resolviera, que es una de las cosas que está diciendo Donald Trump, resolver esto lo más rápido posible, tratando de disminuir, tratando de es decir, que no haya más muertes en esta guerra, que al final no va a haber un ganador, y que indudablemente Ucrania no va a ser el ganador. Y para eso esto es matemática pura, esto tiene que ver todo con dinero. Yo quiero mostrarles esto, mira, el GDP, es decir, el Producto Interno Bruto de Rusia, son 2,24 trillones de dólares. Es la 11ª economía del mundo y es 100 veces mayor, mucho, es decir, las proporciones son inmensas, que la de Ucrania, a pesar de que Ucrania está recibiendo grandes cantidades de dinero en armamentos, en ayuda. Aquí vemos, por ejemplo, algunas de las ayudas, del dinero que se le ha otorgado militarmente también a Ucrania.
Por ejemplo, Estados Unidos ha aportado 43,9 millones del contribuyente norteamericano, 43,9 billones, 43 mil millones de dólares. Alemania 17 mil millones de dólares. Y como siempre, y así sucesivamente, como siempre, los Estados Unidos es el que es el grueso de todas estas organizaciones y ayudas cuando estos conflictos ocurren. Y esto, por supuesto, proviene mayormente del contribuyente norteamericano. Y esto, que es realmente la realidad, ha sido uno de los conflictos en que los aliados han contribuido con mucho más con más dinero que en otras ocasiones. Es decir, hasta eso hemos, pero de todas maneras la diferencia es abismal. Entonces estamos hablando de una economía de 2,3,4 trillones, ¿cuánto fue? 2,24 trillones de dólares. Y aquí estamos hablando de billones de dólares. Se sabe que Rusia está empleando una economía prácticamente de guerra. Si ustedes recuerdan, los principales países involucrados, es decir, estamos hablando de un país que lleva prácticamente 3 siglos en guerra. Tuvo el principal partícipe en la Primera Guerra Mundial, el principal partícipe also en la Segunda Guerra Mundial, y prácticamente uno de las fuerzas que permitió derrotar a los nazis junto con los Estados Unidos, la fuerza más grande, y que hizo que era un país completamente pobre, que dependía de la agricultura, y se convirtió en un país armamentístico, desarrollando una economía de guerra, produciendo miles y miles de tanques, que hizo que esta guerra se pudiera ganar, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Es decir, un país que está familiarizado en crear esta economía que le permita llevar las guerras incluso de una manera eficiente. Bueno, esto es lo que les traigo por el momento. Como les dije, desde mi punto de vista, hay muchísima gente que ya están viendo esta guerra como lo que es. No estamos más seguros ahora que lo que estábamos hace 5 años. Y hay que tratar de llegar a un acuerdo lo más rápido posible y tratar de impedir más muertes y más desastres en el mundo producto de esta guerra. Esto es todo lo que le traigo por hoy. Si les gustó, si creen que el tema ha sido valioso, por favor, denle un like al video, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que obtengan notificaciones para próximos videos que iremos creando en el futuro. Y nada, hasta la próxima. Muchas gracias.